Hola y bienvenidos al canal. En esta ocasión tengo un ventilador Lasco, aparte de estar totalmente sucio, que hay que hacerle un buen mantenimiento, tiene totalmente frenado el eje. Yo intento moverlo, pero es totalmente imposible. Y si nosotros lo conectamos, encendemos nuestra regleta y lo conectamos, al darle Start, prácticamente no arranca. Así que vamos a revisarlo y a reparar este ventilador. Entonces vamos a empezar a desarmar nuestro motor. Y aquí ya está saliendo. Ya está saliendo. Ok, aquí tenemos nuestro conexionado y con esto debemos tener mucho cuidado a la hora de manipularlo porque aquí tenemos la conexión. Ok, entonces aquí con un poquito de cuidado vamos a apartar aquí el capacitor. Aquí tenemos nuestro conexionado y debemos tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Vamos a limpiar todo esto y continuamos con el video. Aquí en el eje lo que podemos observar es de que ha estado trabajando un poco forzado aquí el buje de la tapa posterior del motor. Ha estado trabajando forzado el eje con ese buje o con ese bushing. Igualmente aquí, pero aquí un poco menos. Entonces ha estado bastante forzado. Y lo que vamos a hacer nosotros es con una lija 600 que tengo por acá, vamos a lijar nuestro eje con la ayuda de nuestro taladro. Entonces vamos a lijar ahí. Para eso pues vamos a tener que quitar estos separadores, ¿verdad? Vamos a quitarlos tanto atrás como adelante. Y vamos a tener nuestro eje así completamente y allí se nota el sector donde en el buje trasero, es decir, aquí, ha estado trabajando forzado el eje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lijemos, vamos a eliminar esa sombra y también vamos a eliminar cualquier roce fuerte o fricción que haya entre el eje y el buje. Y ese es el motivo principal por el cual este eje ha estado forzado y prácticamente en parte de eso también es falta de lubricación, ¿correcto? Entonces vamos a hacer eso ahorita. Vamos a colocar nuestro eje aquí, tratando de no dañar la rosca que está aquí, ¿verdad? Lo introducimos. Vamos a apretar un poco y en el sector donde vemos la sombra, ahí vamos a empezar a lijar. Ya como ven ustedes, ahí ya desapareció y quedó fino aquí, la superficie queda fina y ya desapareció la muesca que había de la fricción que había anteriormente entre el buje o el bushing, ¿verdad? Metálico y nuestro eje. Todavía queda pendiente aquí, esto ahí se logra ver y le vamos a dar también su lijadita. Bueno, y ya con esto tiene que desplazarse mejor nuestro eje libre totalmente, más con la lubricación que le vamos a hacer, claro, en el sector de nuestro eje donde van los separadores. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es limpiar los bujes o los bushings metálicos, tanto el de esta tapa trasera como el de la tapa de acá delantera.
Entonces, teniendo limpio ya esto, ya teniendo limpio todo esto, ya nosotros podemos empezar a armar nuestro motor. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí también. Ok. Y ahora ponemos estos ajustes, que son los que van en la parte delantera. Estos son los que van en la parte delantera. Ok. Ahí lo tenemos, lubricadito, ¿verdad? Y si ustedes se fijan bien aquí ya no tenemos las muescas de lo que dejó el bushing metálico. Ya está totalmente liso. Y esto cuando armemos nuestro motor, tiene que girar muy suavemente. Bueno, ahora vamos a lubricar aquí nuestros bujes o nuestros bushings metálicos. Bueno, vamos a empezar a armar nuestro motor. Acomodamos la tapa trasera, ahí ya la tenemos, y ubicamos el rotor en su lugar. Vamos a ubicarla aquí. Introducimos esto. Ahí ya tenemos nuestro motor y ya miren ustedes que nuestro eje está girando suave. Y ahora comprobamos. Y ahí tenemos un motor libre. Está totalmente libre. Está girando libre totalmente. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de grasa al eje. Le aplicamos un poquito de grasa. Ahora ponemos el oscilador, ¿ok? Lo acomodamos aquí. Allí ya tenemos nuestro eje suavecito y vamos a comprobar nuestro motor. Ok, así que vamos a conectarlo a la red en este momento y vamos a encender la regleta. En cuanto la encendamos arranca nuestro motor, así que ahí ya arrancó. Miren ustedes cómo trabaja tan suave. Se nota cómo trabaja el oscilador también y está oscilando de un lado hacia el otro. Así que ya tenemos listo nuestro motor y es hora de suscribirte, es hora de comentar, es hora de hacer tu pregunta, lo que gustes hacer. Y si te gusta siempre sobre ventiladores, aquí tenemos una lista de reproducción para que sigas con nosotros.